Ya estamos con el doctor Julio Rodríguez. Viene a pelo el tuit que les voy a comentar o leer. Esto viene de la Contraloría, la CGR, la Contraloría General de la República. Dice así: equipo de auditores de Contraloría inicia acción de control en la sede de Petroperú, recabando información sobre el proceso de licitación pública para la adquisición de biodiesel, B100 nacional. O sea, el caso que ha salido ayer en la tele, ¿no? Es decir, bueno, el caso que ha salido en la tele es en realidad el caso de la visita de este caballero con la señora... doctor, ¿cómo está usted? Me olvido siempre el nombre de esta dama, por algo será. Carolín López. ¿Perdón? Carolín López. ¡Más fuerte! Carolín López. Carolín. Bueno, ya no se me va a olvidar. Entonces, ya es que eso es demasiada información, oiga. Vamos por partes, porque la agenda con usted es larga, porque todos los días hay casos penales que uno no sabe y hay que hacer. Esto de Petroperú, ¿cómo lo ve usted? Bueno, es espantosamente corrupto el comportamiento que se está viendo en la presidencia de la República. Este es un caso que ha sido revelado por los medios, que tiene la misma naturaleza que el anterior caso, es decir, se va a buscar al presidente a través de, otra vez, Carolín López, que funge de intermediaria con la presidencia ya directamente. Acá no hay pachecos de por medio, no, es directamente con el presidente, reunión con el presidente, llevan a Palacio de Gobierno a la institución que es la que está decidiendo la contratación, así es, a la cabeza máxima, e inmediatamente esta persona que se reúne con el presidente obtiene una buena pro por más de $70 millones. Y de ahí Carolín se va a Petroperú. Así es. Por si acaso, para que no se escape la cosa. Para asegurar el entrega. Vamos a certificar. Así es. Y esto sí es impresionantemente, en términos probatorios, evidente. No hay más dudas de lo que se está presentando como un caso sólido de actos de corrupción directamente vinculando al presidente. Y de un delito extremadamente grave, como lo comentamos la vez anterior. No estamos hablando del delito de tráfico de influencias para el presidente de la República. Estamos hablando del delito más grave contra la administración pública. Colusión desleal agravada. Colusión desleal agravada. Vamos a las palabras. ¿Agravada qué significa? ¿Por qué agravada es en este caso? El agravante se materializa en virtud a que la contratación ha sido básicamente producto de un festinamiento de trámites de la mano de que la misma ha generado al Estado un perjuicio de naturaleza económica. Si eso se suma, la colusión desleal se convierte en agravada y el quantum de pena es el más alto de un delito contra la administración pública. Léase. De 6 a 15 años de privación de libertad. Sin perjuicio, don Chema, de que ya no estamos hablando de un supuesto aislado. Este podría ser el segundo, el tercero, el cuarto caso, con el mismo modus operandi, con el mismo grupo de personas, por lo menos 2 o 3 que coinciden. Por lo tanto, también el Ministerio Público tendría toda la solvencia probatoria para iniciar una imputación por criminalidad organizada. Entonces, a ellos se le va a agregar a este delito el plus de pena de crimen organizado, que podría estar ligándolo a la eventualidad de hasta 30 años de privación de libertad. Señor, Dios mío, qué precio tan alto tengo que pagar por una propina que acabo de recibir. Oiga, este fin de la Contraloría va a hacer esta intervención. ¿Qué es lo que debe buscar ahí la Contraloría y qué conclusión debe sacar? Bueno, el órgano de control lo que tiene que verificar es cómo es que se ha realizado la contratación. El órgano de control lo que determina a partir de sus hallazgos es establecer si este mecanismo que se ha evidenciado desde la perspectiva de los datos que se han ido corroborando de negociaciones subrepticias por debajo de la mesa, encima de la mesa han sido maquilladas, y cómo han sido maquilladas. La forma que se le ha dado. Así es, y eso es lo que tiene que hallar la Contraloría. Por eso se llaman hallazgos. Encuentra irregularidades que las tiene que poner en blanco y negro, algunas de ellas obviamente irregularidades administrativas, con responsabilidades administrativas de algunos funcionarios, pero otras nítidamente responsabilidades penales que la Contraloría tendría que poner inmediatamente en manos de la Fiscalía, y la Fiscalía iniciar ipso facto las investigaciones correspondientes. ¿Quién debería haber entrado ya a Breña?
Contraloría, Fiscalía, ¿quién? Contraloría no, porque se trata de un domicilio particular, Privado. No se trata Privado. de ninguna manera de una empresa pública ni nada. Así es, pero la Fiscalía sí, en virtud a que varios de los hechos que se han ido corroborando, que constituyen aparentemente actos delictivos, tendrían que haber generado en la Fiscalía inmediatamente la irrupción lícita, ¿no? Un allanamiento del local de Breña, para que a partir de allí se obtenga mayor información, porque en ese local tendrían que haber no solo pues constataciones de la presencia de todas estas personas, sino tienen que haber acondicionado un lugar para ello. Los dueños del local tienen que explicar cuál es la parte que utilizaba el presidente. Tendrían que verificar si tienen cámaras internamente de seguridad, si hay computadoras, haber obtenido toda esa data para poder finalmente armar la historia completa de todo lo que ha sucedido allí. Porque lo que ha pasado con el tema de la contratación en Petroperú ha sido una contratación que se ha hecho a partir de vinculaciones que se han construido en Breña y que se han trasladado a ejecutarse en Palacio de Gobierno, ¿no? Porque ya hubo el escándalo en Breña. Sí. Entonces, imagínese usted en el momento en que pues Breña no estaba del todo en los radares, ¿quiénes más se han reunido? Claro, ¿Y qué lo que hemos otras visto actividades? es un video Así es. de un ingreso a Breña, o dos. ¿Cuántas personas más? Pero ¿O cuántos esto fines más? ha funcionado, digo funcionado, si es que no sigue funcionando todavía, que tampoco no me extrañaría. ¿Todo crimen deja algún rastro o no necesariamente? Bueno, hay una frase... Depende del paso del tiempo. Hay una frase clarísima en el ámbito de lo que los norteamericanos utilizan, ¿no? Es: no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Se pueden acercar a estándares en donde pueden ocultar la mayor cantidad de data y de información de un acto ilegal, pero el día de hoy, con la tecnología, Eso es que la diferencia, pues. así es, hace mucho más fácil encontrar aquello que se busca ocultar, y por lo tanto hace más evidente sobre todo el crimen que se comete aprovechando los ingresos que se tienen económicos desde las contrataciones con el Estado. O sea, entre Sherlock Holmes y la época actual tenemos televisión, micrófonos, en fin. Cámaras de seguridad, internet, computadoras. Y prensa, ¿no? Y la prensa que tiene acceso también a todo ello. Y prensa que tiene acceso a todo ello. Ya hoy día grabarlo es un misterio, grabarlo es nada difícil. O sea, esto es lo que tienen ahí. Este es uno de los puntos de la agenda. ¿Lo que le parece Pacheco, que cambia de versión sobre el motivo de la plata? A ver, esto es... La Fiscalía, mire usted cómo lamentablemente se presentan situaciones de doble rasero. La Fiscalía lo que ha ido determinando en muchísimos casos es que las personas que tienen este tipo de comportamientos lo han interpretado como si fuese obstrucción a las investigaciones. Y cuando se han presentado versiones que se desnudan como versiones absolutamente falsas, la Fiscalía ha acabado diciendo: este es un dato que significa que esta persona está buscando obstruir. Una cosa distinta es que la persona no acepte los cargos, no revele lo que ha hecho y sea el Ministerio Público el encargado con la carga probatoria de investigar y determinar si esta persona es responsable. Pero lo que han dicho los fiscales en otros casos, ojo, es discutible, pero en otros casos se han comportado así. Han dicho: esta persona me ha dado una versión falsa y yo he corroborado la falsedad. ¿Y cómo se corrobora? Con lo que aparece en el expediente, en la carpeta, o cuando la persona acaba dando una versión contraria a la primigenia. Entonces, una de esas... indica eso? Que está ocultando y que está mintiendo. Está ocultando, evidentemente. Y que está ocultando y mintiendo, está distrayendo, como dicen los fiscales, la conducción de las investigaciones. En otros casos, eso ha bastado para que se pida una prisión preventiva. Sí, pues. Pero acá se les ha tocado con guantes de seda, porque no solo estamos ante versiones que son claramente falsas, sino adicionalmente ante comportamientos de obstrucción por entregar un celular nuevo. No Eso entregar, es increíble. Esto, otra vez, en anteriores oportunidades, con ese simple dato la Fiscalía solicitaba medidas más graves. Y acá la Fiscalía actúa absolutamente de manera más condescendiente, sospechoso el comportamiento de la Fiscalía, porque, lo vuelvo a decir,
hay pocos casos en donde de verdad uno encuentra actos de obstrucción. En muchísimos casos lo que se hace es presumir que hay obstrucción. Correcto. Y a partir de ello la Fiscalía pide prisiones preventivas. En este caso no tenemos una presunción de obstrucción, hay obstrucción clara. Entonces sí sorprende que cuando hay obstrucción clara, como en este caso, o como el caso de los dinámicos del centro, que comenzaron a destruir las pruebas, a arrojar documentos, a sacar los CPUs, o como en el caso de Vizcarra, en donde también había contundencia absoluta de que estaba realizando actos de obstrucción porque estaba condicionando las versiones de personas que estaban a su cargo, no se logró prisión preventiva. Y en otros casos en donde no existe un dato tan claro, tan consolidado, simplemente sospechas muy superficiales, se otorgan prisiones preventivas. Entonces, hay pues un doble rasero, se miden las cosas desde la perspectiva de quién es el investigado y no como debería ser, ¿no?, valorar el hecho como tal independientemente de quién sea el investigado. Claro, lo que pasa es que acá trabajamos en función a las personas, también medimos consecuencias políticas, etcétera, etcétera. Pero la Fiscalía no tendría por qué hacer esa medición. ¿Por qué ser así? No, ninguna. La Fiscalía es una cosa de una cuya neutralidad no se debe sospechar ni siquiera, porque estamos desprotegidos. No solo... Una Fiscalía o un Ministerio Público del cual tenemos sospechas no nos es apto para defendernos. Y no solo eso, sino que lo que se genera es un descrédito del sistema de justicia. Claro. La gente común y corriente deja de creer en el sistema de justicia, se convierte ello en una sospecha absoluta, pero lo que es más grave es que el sistema de justicia, que debería actuar de forma absolutamente separada, desligada de cualquier acto de interferencia política, económica, acaba sucumbiendo ante estas presiones aparentemente. Y los casos donde hay importancia política de los investigados, pues la Fiscalía acaba cediendo y acaba actuando en favor de ellos. Ahora, acá, ¿cuánto tiempo más va a poder seguir el Ministerio Público en esta actitud? No puede, porque es muy rochoso es lo que está ocurriendo con la doctora Ábalos, es muy llamativo. Lo hemos conversado varias veces, sí, acá lo hemos Chema, pero sigue igual. Y lo hemos conversado incluso con el mismo Philip hace muchísimo tiempo, cuando en algún momento se produjo el cambio en la Fiscalía de la Nación. Sí. Yo le dije, es absolutamente extraño que una fiscal de la Nación sea una persona no formada íntegramente en derecho penal, cuando el 95% de la actividad del Ministerio Público es derecho penal. Entonces tenemos una fiscal que desconoce el derecho penal. ¿Por qué lo desconoce? Por su formación, etcétera. ¿Por qué la coloco en el cargo entonces? ¿Por qué la llevo a colocarla en ese cargo? Y por lo tanto, su actuación pública denota el desconocimiento del derecho penal, porque sus declaraciones respecto a las investigaciones o no las hace o son absolutamente escuetas, que podría hacer cualquier persona sin ningún conocimiento alguno. Muy escuetas. Doctor Julio Rodríguez, tengo que ir al Congreso con información, por favor. Perfecto, don Chema. Marcial. Continuamos con el doctor Julio Rodríguez analizando la agenda penal. Pronto va a haber el país hay que sacar un rating, un ranking de cosas, un penalómetro o algo parecido, ¿no? Con un informe todos los días. Sí, así claro. Como hay el informe del clima, Miralfolio va a haber 23 grados, etcétera. El penalómetro, es que es tanta la cantidad de los casos, nos vamos olvidando además, porque una noticia bota a la otra, bota a la otra, bota a la otra, la memoria es limitada. Y por ejemplo, de Odebrecht ya no estamos hablando, nadie habla de Odebrecht ya. Pero ya no está en el reflector. Y así sucesivamente, ¿no? Pero yo siempre dije que lo de Odebrecht, don Chema, era prácticamente una suerte de traslado de la novela a la realidad, lo que escribió García Márquez. Era crónica de una muerte anunciada. La muerte anunciada, la famosa muerte anunciada, claro. Todo lo estaban haciendo mal para que el caso no prospere. Sí. Y efectivamente... Obviamente no tenemos un solo proceso en trámite, una sola acusación que haya pasado filtro. Sí. Esto va a ocurrir lo mismo con estos casos. Hay un caso que nos lleva al Ministerio Público de nuevo como noticia.
Cuando el Ministerio Público hace mucha noticia, mala cosa. No es buena cosa. Es como el árbitro de un partido de fútbol. Cuando no notas que existe el árbitro, es excelente noticia. Pero si el árbitro sale mucho, ya la cosa es complicada. Acá tenemos el tema de los cuellos blancos. Resulta que aparecen nuevas revelaciones sobre los cuellos blancos. Hoy día en el grupo de los cuellos blancos del puerto aparece el ex fiscal Pablo Sánchez, con las famosas y malditas entradas envenenadas, porque son entradas envenenadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué está ocurriendo en la Fiscalía, doctor? A ver, hay que ser bien claros, porque este famoso caso Cuellos Blancos es un caso que también fue construido exprofesamente para desquebrajar el sistema de justicia de manera íntegra, no solo el Poder Judicial, la Fiscalía, el mismo antiguo Consejo Nacional de la Magistratura que pasó a ser ahora la Junta Nacional de Justicia. Es decir, ese caso exprofesamente se ideó para generar un cisma dentro del sistema de justicia. Y lo consiguió, porque con eso se han destituido fiscales, jueces supremos, se han abierto procesos a una gran cantidad de jueces superiores, de fiscales superiores. Es decir, se utilizó como caballito de batalla y pues lo que siempre se dijo es que las situaciones que le atribuían a unos las tenían otros, pero a esos otros no los tocaban, ¿no? La famosa imputación de haber recibido entradas también se la hicieron al doctor Chávarri. Y a él sí se la validaron para abrirle un proceso disciplinario. Nos hemos olvidado también del caso Chávarri. Pero una gran fabricación. Sí, claro, es un caso inventado. Totalmente. Gran fabricación. Bueno, pero no solo la de el caso del doctor Rodríguez Montesa, el caso del doctor Aldo Figueroa, son personas respecto de las cuales no iban a poder tener ningún control. No los puedo controlar, entonces tengo que sacarlos. Eso es lo que efectivamente se hizo, porque en esencia lo que se le atribuyó también a partir de Cuellos Blancos al fiscal Sánchez Velarde era de la misma envergadura o hasta podríamos decir más grave de lo que se le atribuyó a otros fiscales, y él sigue sentado en su cargo, sí, porque se le atribuyó que su hijo fue contratado en el Tribunal Constitucional, si mi memoria no me traiciona, de manera absolutamente ilegal. Sí. Eso en otras circunstancias habría sido incluso suficiente para que la Junta Nacional de Justicia también lo sancione. No lo han sancionado. Es decir, por un comportamiento tan, entiendo yo, antiético, él debió haber merecido una sanción, porque el propio hijo en un programa de televisión acabó diciendo que él no sabía nada, que su papá es el que lo había ayudado a que lo contraten. Sí, sin embargo, al doctor San Martín Castro, sin ningún tipo de justificación, cuando él, por causa propia, porque la ley orgánica del Poder Judicial le permite al juez defender causa propia, en una causa propia él interviene, a él sí la Junta le da una sanción menor, pero le da una sanción, y a Sánchez Velarde ni lo toca. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, yo creo que ahora, si la Junta Nacional de Justicia ha sido tan rápida en otros casos, ¿no?, tan celera, debería actuar con la misma celeridad ante la revelación de evidencias que se ha hecho a partir de un programa el día de ayer. Porque el envío de entradas institucionales siempre se ha hecho por protocolo y está establecido el protocolo, ¿no? A los cargos se le mandan 2 entradas a cada persona, y eso lo han recibido históricamente ministros, sí, presidentes del Poder Judicial, etc. Los etcétera. palcos oficiales que se hablaba antes, ¿no? Así es. En el fútbol, ¿no? Y como desaparecieron esos palcos oficiales porque el estadio cambió radicalmente, lo que hacía el IPD es dar entradas de cortesía, ¿no?, ubicadas normalmente en Occidente. Pero es distinto pues recibir 2 entradas de cortesía que acabar recibiendo 36, 9 por partido. Ya, esto ya no es simplemente la cortesía correspondiente a la alta investidura. Acá hay un plus adicional, que es lo que se ha revelado, ¿no? Qué grande que es el fútbol, doctor. No, sí, el fútbol revela las pasiones de la persona. El sexo y el fútbol son irresistibles para el Ministerio Público. Parece que sí, ¿no? Y aparece... Oiga, ¿qué tal es combinación de factores, no?
Ahora, ¿qué se debería hacer con el Ministerio Público en este momento? Yo creo que el Ministerio Público está pasando por una de sus peores crisis institucionales, de las peores. Una serie de fiscales que son absolutamente probos, correctos, que en estas circunstancias y en esta coyuntura lo que tratan es evitar hacer algo. Porque si realizan la función que corresponde, tienen el enorme temor de que vayan a pisar los callos de algún político vinculado con las altas esferas del Ministerio Público y los acaben sancionando, trasladando, amonestando o incluso llegan a comportamientos de hostigamiento con estos fiscales, ¿no? Entonces, hay algunos fiscales que a pesar de eso, el doctor Avia lo ha hecho, a pesar de que pues puede ganarse seguramente la hojarisca de una serie de personalidades en el Ministerio Público, él ha seguido adelante con sus investigaciones. ¿Y qué es lo que toca? O sea, un fiscal tiene que ir, pues... No puede ser el personaje más simpático. No, de ninguna manera. Qué buena gente, pésima señal. No. Va a todos los cócteles, pésima señal. No. Le mando su canasta de Navidad, horrenda señal. Va a las embajadas, pero el fiscal tiene que ser una persona, pues... Y ojo, y el un Ministerio... perfil distinto, ¿no? Y el Ministerio Público está prohibido de recibir ningún tipo de regalo de nadie. La ley orgánica del Ministerio Público expresamente lo coloca allí. Y lo que no me parece correcto es que los fiscales estén el día de hoy pues asustados del órgano de control interno que cumple casi en muchísimas circunstancias una función de una especie de Gestapo al servicio de la autoridad máxima del Ministerio Público, cuando esto no debería ser. El órgano de control interno del Ministerio Público debería actuar en esencia para verificar comportamientos disfuncionales que pueden afectar la ley orgánica, ¿no? Antiéticos o en su defecto comportamientos delictivos, pero de ninguna manera que cumplan el rol que la Fiscalía de la Nación les va impartiendo. Ese es el gran defecto que tenemos nosotros en los órganos de control del sistema de justicia, porque debería estar fuera del sistema de justicia tradicional. Es decir, el que investiga a un fiscal no puede estar dentro de la Fiscalía, el que investiga a un juez no puede estar dentro del Poder Judicial, porque pueden ser sus amigos de toda la vida, por supuesto, o pueden ser sus grandes enemigos porque compiten por la ratificación de ese cargo. Entonces, por la ratificación y por el sueldo. Correcto, así es. Y por el ascenso también, claro está. Y el ascenso, ¿no? Entonces yo no sé la verdad qué hacer, porque esto cada vez estas instituciones del sistema de justicia, digamos, están más desacreditadas, ¿no? Y tendría que haber un cambio radical en una ley orgánica tan antigua que no se adapta al nuevo Código Procesal Penal, un cambio en la selección. Es que es una serpiente que se muerde la cola, don Chema, porque si los miembros de la Junta Nacional de Justicia no dan la talla académicamente, éticamente, en prestigio profesional, ¿cómo vamos a pedirles, ¿no?, a ellos que escojan a fiscales supremos, a jueces supremos, asciendan a superiores, etcétera? Si no tienen la formación ni las capacidades para hacerlo. Sí. Bueno, aquí felizmente por el momento hay prensa independiente que está informando de las cosas, porque si no, no sentaríamos de nada, esa es la verdad. Está informando de las cosas. Y bueno, gracias a eso es que el Ministerio Público a veces a regañadientes da la impresión, o tarde, ¿no? El problema de la demora es que oculta las pruebas, ¿no? Tienes la oportunidad de las intervenciones ese problema, pues. Puede acabar favoreciendo a aquellas personas que cometen actos ilegales, porque el dato del acto ilícito per se tiene que ser inmediatamente conocida la noticia criminal, investigado, porque mañana ya es tarde. Es cuando el revólver rápido, ¿no? No, claro, ya la pistola deja de estar humeante, ya está fría. Ya no está humeante. Entonces ya perdió la oportunidad de poder capturar todo lo que son los acervos probatorios, y que la Fiscalía tiene y sabe cómo hacerlo. Tristemente, como vuelvo a repetirle, don Chema, hay fiscales que son muy probos, muy correctos, muy bien formados, pero que tienen un temor reverencial de las consecuencias que les pueda suceder a posteriori si es que cumplen su labor como deberían, porque hay intereses que se mueven en las más altas esferas, y eso es lo que impide que los fiscales pues no actúen como deben. Mire usted el poder absoluto que le dieron estas fiscales de cuellos blancos de primer nivel que se reunían con Vizcarra. Sí. Ellas sí eran omnipotentes en el Ministerio Público en un momento. Esto era raro, ¿no?
Y eso propagandísticamente, ciertos medios lo presentaron como una prueba de honestidad, de independencia, etcétera, ¿te acuerdas? No, cuando le dan plenos poderes. Y cuando lo que en puridad uno pudo apreciar es que no podía reunirse, ¿no? Miembros del Ministerio Público clandestinamente con el presidente de aquel entonces, que también estaba en alguna medida pues voceado como parte interviniente de los casos de Cuellos Blancos. Por eso, cuando escucho a cada presidente que dice que va a encabezar la lucha anticorrupción, ya es muy sospechoso. El presidente no puede encabezar jamás una lucha anticorrupción, pues, porque él puede ser investigado. Y debería ser investigado a la primera sospecha. A la primera sospecha, él tiene que demostrar fehacientemente. Entonces, cada vez que veo, el otro día se instaló el consejo de no sé qué, con una serie de cabezas ahí importantes, presidido por el presidente de la República. No puede ser. Aparte que estaba cuestionado ya en ese momento por Breña, por una serie de cosas, preside la reunión de lo que se supone son los cruzados, ¿cómo se llama? The Avengers, Captain America y compañía, para luchar contra la corrupción. Matrix. Es que yo coincido con usted plenamente, don Chema. No puede ser. No puede haber ni siquiera una suerte de autoflagelamiento de que yo voy a luchar contra la corrupción. Eso debería ser indiscutible desde el momento uno en que una persona asume un cargo público. O sea, eso no debería estar ni siquiera en discusión. Claro. Y al revés, ante la menor sospecha de que esa persona está actuando en contra de las propias normas y facultades que le otorga el cargo, es obvio que de todas esas instituciones que entre comillas preside, muchas de ellas las preside solamente pues de manera referencial porque es el presidente, debería abstenerse de estar allí. Tiene que abstenerse. Porque tiene un conflicto clarísimo de intereses. Desde el primer día tiene que decir: yo no tengo nada que ver con esto es el Ministerio Público y hay que empoderar, como dicen ahora, a las instituciones que me van a fiscalizar a mí. Me pueden fiscalizar a mí, me pueden meter preso a mí. Esa es la verdad. No, y darle, como usted dice, a las instituciones, darle el presupuesto, darles las capacitaciones, dotarlas de todo lo que necesiten, porque también es muy fácil de darle normas que regulan su actividad, pero después ¿cómo lo ejecutan? Cosa que nos gusta mucho en el Perú, ¿no? Hacer normas que sin financiamiento. No sobran normas, don Chema, no sobran. Y nuestras normas no son muy distintas de las suizas, de las europeas, pero nuestro sistema de justicia está muy lejos de comportarse como en esos países. Muy lejos. Sí, bueno, doctor Julio Rodríguez, ¿cómo se va a ir ampliando la agenda este fin de semana de las penalidades? Entonces, vamos a tener que conversar constantemente. Va a tener haber un espacio en cada programa periodístico para simplemente tocar temas penales, como claro. este gobierno. Una secuencia, ¿no? Esto hay que buscarle un nombre, pero ya es obligatoria. Así como era efemérides, tendríamos que ver, ¿no es cierto? Y el derecho penal, una época en las universidades, los estudiantes lo veían como una cosa menor. Sí, claro. Hoy día es la asignatura, el curso. Bueno, en mi época era así, ¿eh? De mi promoción yo creo que soy uno de los 2 o únicos 3 penalistas que salimos. Claro, sí, la mayor parte de los muchachos esto. Y ahora que tenemos acá, la fiscal de la Nación reprogramó para el día 29 de diciembre a las 10 de la mañana la citación al presidente Pedro Castillo a fin de recoger su testimonio en relación a la investigación por presuntas injerencias del Poder Ejecutivo en el proceso del ascenso de las Fuerzas Armadas. Qué lejos que este caso ahora, ¿no? Fue uno de los primeros que salió a la luz. Bueno, así que, en fin, el pasado 11 de noviembre, efectivamente la fiscal había abierto la investigación contra este gran ministro Ayala que hemos tenido Defensa. Sobre Pacheco y otras personas más por el tema de los ascensos. Pero después de los ascensos ha venido toda esta recatafila de cosas, ¿no? Felizmente programado por el 29 de diciembre. Usted sabe que el 28 es el día de los inocentes. Así que de repente ha tenido el decoro esta dama de poner un día después del día de los inocentes. Bueno, acuérdese usted que también a finales de año siempre se producen cismas dentro de las instituciones, ¿no? El hecho de que citen al presidente para finales de año puede augurar una mala señal. Una mala señal.
¿Qué otros escándalos pueden ir destapándose de comportamientos que buscan en el Ejecutivo ocultar contrataciones amañadas, comportamientos disfuncionales? Y ni qué decir ya, porque pasa a un segundo plano, todos los escándalos que se ven de los propios ministros, ¿no? Lo mencionábamos en off, la hija del ministro de Cultura, de Educación, perdón. De Educación. Negociando exámenes, es una básicamente. cosa tan dolorosa, qué tragedia en educación. Sí. En educación que estábamos, se supone, dando los últimos toques para comenzar las clases presenciales en el mes de marzo. Mentira, no estamos haciendo eso, porque estamos ocupados en estas cosas. No, y además con una salud que no se está controlando debidamente, con un rebrote que se está convirtiendo en un riesgo. Hay temor. Sí, esta variante, ya tenemos casos de Ómicron, lo ha dicho el doctor Ceballos, ministro de Salud, que es el ministro mejor considerado en las encuestas de todo el gabinete. Con lo cual no digo que sea óptima, pero esta vez es el mejor considerado, porque efectivamente se ha hecho más vacunas, pues. Así que qué sorpresas habrá. Ya no serán sorpresas. No. Volvemos a la normalidad. Dice que a Martín Adán le dijeron, doctor, ha habido golpe de Estado. Por fin volvemos a la normalidad, dicen que dijo el pobre Martín Adán. Gracias, doctor. A usted, don Chema. Hasta la próxima visita, muy amable.